proverbio alemán que dice, mira las estrellas, pero no te olvides de prender la lumbre de tu hogar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy, para ver de qué se trata. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi hijo nacerá cuando los astros lo digan. Por culpa de las estrellas se murió la pasión. Ellas nos dirán nuestro destino. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Bianca, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora. Explícame de qué se trata la demanda y qué exiges para resolverla. Doctora, yo me vi la obligación de traer a mi esposo, de mandar a mi esposo y traerlo acá porque yo le estoy exigiendo a él que asistamos a una terapia espiritual para poder arreglar ese matrimonio, si no yo me veo la obligación de separarme. ¿Una terapia espiritual? Sí. ¿Y eso qué cosa es una terapia espiritual? Doctora, yo... Se va a sorprender mucho. Déjame hablar. Doctora, yo siempre me he regido por los astros, por las energías, siempre he tratado de vivir mi vida. Desde mis padres igual me tuvieron así, siempre he tratado de tener mi vida muy equilibrada, llevándola según los astros, soy vegetariana. Igual pero si el equilibrio es lo que no hay entre nosotros. Doctora, le voy a contar la historia. Le voy a contar la historia, doctora. Ok. Yo lo conocí a él aproximadamente hace 2 años. Yo visito muchos lugares de plantas porque me gusta muchísimo la naturaleza, pues por los afines míos. Yo llegué a un lugar, a un vivero, entonces yo estaba viendo unas orquídeas que quería comprar. A mí me llamó la atención que yo oía que un hombre hablaba mucho de plantas y yo dije, yo solamente oí su voz y yo dije, ¿cómo sabe de este tema? Y bueno, cuando volteé a mirar, pues era un hombre que nada que ver, o sea, sucio, mal vestido y yo. Me llamó mucho la atención de la energía, de como que el aura de este hombre que me llamaba la atención. Por ahí va, ya va por donde ella siempre se mete. Déjeme hablar. Donde nos confunde. No me deja hablar. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención de él. Incluso yo me acerqué a preguntarle algo sobre una planta de que no sabía sus propiedades y quería saberlas, porque me gusta mi sed de las cosas naturales y eso. Entonces, ese día él y yo comenzamos a hablar, vi con él muchos afines. Yo desde ese día, en la mañana yo sabía que algo iba a pasar en mi vida, porque antes de salir de mi casa consulto mis astros y todas esas cosas, ¿me entiendes? Antes de salir de la cama. Sí. No de la casa. O sea, que tú sabías que ese día te iba a pasar algo, pero... Sí, yo sabía, pero igual... ¿Algo de qué? Yo sabía que algo iba a pasar en mi vida, que iba a marcar mi vida. todos los días pasa algo, ¿no? Sí, claro, pero... eso es lo que yo le digo. ¿Cómo tú te vas a regir por lo doctora, que el horóscopo... Bueno, Gustavo, vamos a hacer una cosa. Déjala que ella se exprese, para que luego cuando te expreses tú, ella no hable y no... o sea, no caigamos en esta bobería. Entonces... Sí. Okay, bueno, doctora, entonces nosotros desde ese día comenzamos a frecuentarnos, cena va, cena viene, comenzamos a salir y nos hicimos novios, tuvimos una relación de 1 año muy buena, relación que él sabía, vinieron mis padres aquí de visita y sabe que mis padres hacen ciertos rituales de limpieza, él sabe que a mí me gusta mucho desbloquear mis chakras, todas esas cosas que él sabía cómo soy yo. Así pasó que nosotros nos casamos al año de noviazgo. Entonces, pues, ¿escogiste un día que los astros te indicaron? Todo ella es los astros. Así soy yo. Todo bueno, para mí rige por algo. Ok. Igual todo el universo tiene un orden y para mí tenía que ser así. Tu orden. No es mi orden, es el orden de los astros. Todo en absoluto es los astros, desde lo que se come todo, absolutamente todo. ¿Puedes dejarme hablar? Entonces, resulta, doctora, de que nosotros 3 meses de matrimonio súper buenos, bien normal. Él está accediendo a no comer carne, muchas cosas que lo contaminan a uno como ser. Entonces, resulta y acontece de que él y yo sabíamos, yo le había dicho a él que yo siempre la prioridad mía era tener un hijo, pero según las cosas, o sea, según todo se alineara para que ese hijo fuera producto de... O sea, una persona de que rigiera según mi carta astral, el tal, más o menos tal día de fecundación, todo eso, ¿ya? Pero sí, lógico, nos casamos para tener familia, para eso nos casamos. Oye, no como que la prioridad... yo termino de hablar y hablas tú. Entonces él sabía que para mí eso era prioridad, porque siempre se lo planteé. Okay. Entonces resulta de que, según eso, pues uno tiene que purificar su cuerpo, su espíritu, y tiene que, pues, tener mucha meditación y toda esa cosa para que su cuerpo quede como limpio para concebir ese ser que para mí es lo más importante de mi vida. Usted sabe que los hijos son muy importantes para uno. Claro. Y si usted puede disponer esas cosas para que su hijo tenga una buena vida, yo lo iba a hacer todo. Entonces, pues, tuvimos como que un tiempo sin tener intimidad.
Resulta de que un día... ¿Cuánto tiempo estuvieron sin intimidad? Más o menos comenzamos como 2, 3 meses así. Muy bien. Bueno, porque yo veo que eso no es una prioridad en un matrimonio, entonces yo creo que él podía esperar. Así pasó, doctora, que un día yo vi que estaba llegando la fecha en la cual podíamos conceber el bebé. Cuando a mí me dio por ir, o sea, yo dije, lo voy a sorprender, pues yo sabía dónde estaba trabajando él ese día porque él es diseñador de jardines, por eso sabe tanto del tema. Y tiene muchísimo talento para eso. Entonces, ese día yo sabía en qué parte iba a estar él, entonces yo decidí sorprenderlo para que fuéramos a almorzar. Cuando yo llegué allá, sorpresa la mía, cuando yo entré y lo veo a él ahí teniendo intimidad con una dueña de la casa. Ay, Dios mío. No, fue supremamente duro para mí. Yo creo que ese día, la verdad, mis energías, todo se me bloqueó en ese momento. Entonces, o sea, imagínese yo como 4 meses de casada y yo llego y encuentro a ese tipo, que un hombre que supuestamente era mi alma, pues, gemela y todo eso. Y ahí tu alma gemela son los astros, tu alma gemela no soy yo, son los astros y todo ese enredo que tú vives. Entonces, a mí lo que me da más risa ahora es que él se venga a referir ahora a mi método de vida, pues, como algo tan malo sabiendo que me conoció así. Pero es que tú yo cambiaste no me mostré como cuando no era nosotros nos casamos, si algo tú yo soy cambiaste es clara. totalmente. Muy bien. Y doctora, pues así pasó. A mí eso fue durísimo para mí, ese momento en mi vida, pero yo no me iba a echar karmas encima ni nada de eso. Yo dije, bueno, nosotros podemos seguir la relación. Yo me desbloqueé muchísimo, hice mucha meditación, mucho yoga para poder limpiarme de ese momento que uno se recarga mucho de mala energía cuando uno ve al esposo en eso. Claro. Bueno, así pasó, entonces yo le dije a él que pues que si él quería verdaderamente salvar ese matrimonio, teníamos que venir a una terapia de pareja espiritual para que él desbloquee sus chakras, porque él es un hombre que piensa carnalmente. Él es un hombre que está tan bloqueado que usted sabe que... No, tú eres la que bloquea la relación. Yo la tengo como la llevábamos cuando éramos novios, doctora, ¿será que le puedo decir que me deje hablar? Ya, por favor, stop. Entonces, así pasa, doctora, que, o sea, yo lo que le pido a él es que él acceda a esto, si en verdad él quiere salvar este matrimonio, porque si no, en verdad que yo prefiero divorciarme, porque eso es mis ideas. Ya me queda clarísimo. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta le vamos a permitir a Gustavo que responda a la demanda de su esposa de una manera coherente, completa y, si Dios quiere y los astros, ella no te va a interrumpir como tú la interrumpiste a ella. Regresamos enseguida.